Sí, pero bueno, Dios es bueno. Este, la hermana, la pastora, el domingo pasado, ella habló sobre, este, los demonios Shadim, cuando ella, empezó a leer al principio las porciones de la palabra. Ella empezó con, con lo de los endemoniados los endemoniados gergesenos o gergeseos y los gadarenos. Bueno, ya lo leyó. Y yo, hermanos, van más o menos 2-3 domingos que había estado estudiando sobre ellos, porque, bueno, iba a ir a Tuxpan. Van 2 o 3 domingos que no voy a Tuxpan, porque el hermano va y se queda allá a predicar, y pues ya me dice que ya no vaya porque él se queda allá. Y pues había estado estudiando sobre esto 2 o 3 domingos, y la hermana el domingo habló sobre eso, y pues yo me quedé así. Y pues yo entendí, ¿no? Que Dios, o sea, pues lleva un solo camino, un mismo camino, porque es algo que yo iba a hablar allá. Pero bueno, Dios no me ha permitido ir, y pues Dios me está permitiendo predicar aquí, entonces yo también entendí eso, ¿no? De parte de Dios dije, pues yo creo que no es para allá, yo creo que es para aquí, ¿sí? Entonces, esta lección se llama La diferencia entre un creyente y un cambiador, ¿sí? Es sobre estas dos historias. Vamos a leerlas. Vamos a ver Mateo 8:28. Dios nos quiere liberar, hermanos. Dios nos quiere liberar de algo, ¿verdad? Dios quiere, hay cosas en nosotros, hermanos, que pues no hemos dejado. Hay cosas con las cuales nosotros hemos hecho alianza, ¿sí? Hemos hecho alianza, cosas del mundo, cosas que Dios quiere que dejemos, y Dios quiere liberarnos de todo, ¿sí? Porque Él está a punto de venir. Él está a punto de venir, y si nosotros, hermanos, todavía queremos tener todo eso que Él nos ha dicho que dejemos, no vamos a poder ser levantados, ¿verdad? Vamos a estar muy pesados, ¿verdad? Como lo ha dicho aquí el hermano, vamos a estar muy pesados, de tal manera que cuando Dios venga no vamos a poder ser levantados. Sí, Dios nos quiere liberar, nos quiere liberar. Vamos a leer Mateo 8:28. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los gergesenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos, y aquí que todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en la mar, y murieron en las aguas. Y los porqueros huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron, le rogaban que saliese de sus términos. Sí, esta es la historia de los gergesenos. Ahora vamos a leer en Lucas
8, 8:26. Vamos a leerlo todos juntos igual, fuerte. Dice, y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea, y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros, el cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dijo a gran voz, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba y le guardaba preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿qué nombre tienes? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades, y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogaron que se fuese de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, volvióse. Y aquel hombre de quien habían salido los demonios le rogó para estar con él, mas Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y aconteció que, volviendo Jesús, bueno, ya está ahí, hermanos, ¿sí? Hasta ahí termina esta historia. Vamos a orar, si se pueden poner de pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios la porción que Él tiene para nosotros. Vamos a orar, ¿sí? Señor Jesús, venimos delante de ti, Padre. Venimos, Dios, en el nombre de Jesucristo para darte gracias por esta oportunidad. Gracias por el privilegio, Señor, Padre, de escuchar, de recibir tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por lo que tú estás queriendo hacer en nosotros, Dios. Porque nada es casualidad. Porque si tú has puesto esto, Señor, es porque tú quieres hacer algo en nuestra vida, Señor. Nos quieres liberar, nos quieres hacer libres de cualquier cosa, Señor. Nos quieres liberar físicamente y nos quieres liberar espiritualmente. Gracias por tu palabra. Te agradecemos tu palabra, Padre. Tu palabra es bendita. Te pedimos que nos des el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Echa afuera, echa atrás, Señor, cualquier cosa que esté impidiendo, que quiere impedir que tu palabra, Señor, se comparta. En el nombre de Jesús, echa afuera cualquier cosa, Señor, y danos la porción que necesitamos. Abre nuestros oídos, Señor, aclara nuestra visión. Por amor a tu nombre, háblanos a cada uno. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos?
Aquí, hermanos, acabamos de leer, voy a regresar a Mateo. Vamos a empezar con la historia de los gergesenos. Mateo 8:28. Acabamos de leer estas, dos historias, ¿sí? Estas dos historias, hermanos, son historias distintas, ¿sí? Muchos, por lo que leí en el estudio, muchos comentaristas piensan que es una misma historia, pero no, son historias distintas. Aquí habla en esta primera historia sobre los gergeseos, sí, y en la segunda son los gadarenos, sí. Dice aquí la hermana que son dos lugares diferentes a las orillas del mar de Galilea, sí. Son dos lugares diferentes, dos historias diferentes, sí. Y en la primera historia, en esta primera historia de los gergeseos, hermanos, nos habla de lo que no debemos de hacer, sí. Y en la segunda nos habla de qué debemos de hacer, ¿verdad? Cómo debemos de comportarnos delante de Dios, ¿sí? Dice aquí que estos lugares, hermanos, estaban a las orillas del mar de Galilea, ¿sí? Y los gergeseos, hermanos, dice aquí que estos gergeseos Dios ya le había dicho a Abraham, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Que los gergeseos debían de ser echados fuera de la tierra de Canaán, ¿sí? Y sin embargo aquí vemos, hermanos, que hay gergeseos, ¿verdad? Dentro de la tierra de Canaán, ¿sí? Aquí vemos que hay gergeseos. Entonces, vamos a ver eso en Deuteronomio, rápido, Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, vamos a ver qué dice ahí. Lo voy a leer, ustedes lo siguen. Deuteronomio capítulo 7 dice: Cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado de delante de ti muchas gentes, vean qué dice ahí: al Eteo, al Gergeseo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Fereceo, y al Heveo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, y las hirieres del todo, las destruirás. Dice ahí, no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Aquí vemos, hermanos, cómo Dios ya en el Antiguo Testamento ya había hablado, ¿verdad? Y ya había dicho, estos pueblos los vas a destruir. Y dice aquí que Dios les dijo que los destruyeran del todo, ¿sí? Y Dios les dijo que no hicieran alianza, ¿sí? Que no emparentaran, ¿verdad? Con estos pueblos, con estas gentes, ¿verdad? Y sin embargo vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, que había la tierra de los gergeseos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que hubo alianza, ¿verdad? Que no destruyeron totalmente, ¿verdad? A estos enemigos. ¿Y cuántas veces, hermanos, Dios nos ha mandado a nosotros, hermanos, a que no nos quedemos con nada? ¿Sí? La hermana Lupita luego ella ha dicho, ¿verdad? Que cuando ella se convirtió, ella se quedó ¿con qué? Los que se acuerdan, con un rímel. Ella se quedó con un rímel. Dios le había dicho a ella, ¿verdad? Destruye a todos tus enemigos, no te quedes con nada. Y dice ella que se quedó con un rímel, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, Dios nos ha mandado cuando Él nos salvó, nos ha dicho, destruye todo, no te quedes con nada, hermanos? ¿Ustedes creen que si Dios viniera, nosotros nos iríamos en este momento? Teniendo lo que tenemos dentro de nosotros, ¿sí? Haciendo alianza con estos enemigos, ¿creen
¿Que seríamos levantados? No, hermanos. Dios nos está llamando, hermanos, a entregarle todo, todos estos enemigos, ¿sí? Dios les dijo en el Antiguo Testamento, no dejen nada, destrúyanlos, no hagan alianza, ¿sí? Sin embargo, vemos en esta historia de los jerjeseos que allí había jerjeseos, ¿sí? Y Dios, aquí en el Antiguo Testamento, hermanos, la palabra, ¿verdad? La Torá, la verdad, ya les había hablado. Y sin embargo, vemos más adelante en el Antiguo Testamento que Jesús dice que llegó a la orilla del mar de Galilea. Y nuevamente Jesús, hermanos, la verdad, la Torá, llega, ¿verdad? Y se presenta, ¿verdad? Con estos endemoniados, jerjeseos, hermanos, nuevamente, ¿verdad? Nuevamente, otra vez, ¿sí? Y dice aquí que llega Dios, llega Jesús a las orillas del mar de Galilea y le vienen al encuentro estos dos endemoniados, hermanos, y dice que estos dos endemoniados, ¿qué le dicen a Jesús? Ya lo leímos, vamos a volverlo a ver, ahí en Mateo 8:28. Dice, y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Dice, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron diciendo, ¿qué le decían? ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? Imagínense estos demonios, hermanos. Imagínense cómo recibieron al Señor Jesús, ¿verdad? Le dijeron, ¿qué tenemos contigo? O sea, nosotros no tenemos nada que ver contigo. ¿Sí? Le estaban diciendo así al Señor Jesús. Y hermanos, ahí también, miren, les voy a comentar, ahí también dice que Dios prohibió a los judíos comer carne de puerco en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Sin embargo, ahí en esta historia vamos a ver que había puercos, ¿sí? Había puercos porque los puercos, hermanos, eran animales inmundos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que eran animales inmundos y sin embargo había puercos ahí, ¿verdad? En este país y dice Dios prohibió a los judíos comer carne de puerco y sin embargo ellos hacían buenos negocios con los puercos, hermanos. A lo mejor ellos no los consumían, ¿verdad? A lo mejor ellos no los comían, pero dice aquí en esta historia, hermanos, que ellos hacían buenos negocios con los puercos, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros también, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí, hermanos? Bueno, yo he visto, algunos tienen tienda, algunos tienen tienda, o sea, en lo físico venden o tienen tienda. Y muchas veces, hermanos, nosotros no fumamos ni tomamos, ¿verdad? Ni hacemos ese tipo de cosas. Pero ¿cuántas veces en la tienda que Dios nos ha permitido poner, vendemos cigarros, vendemos cerveza, ¿sí? Es decir, hacemos negocios, ¿sí? Negocios con las cosas que Dios nos ha dicho que no, ¿sí? Con las cosas que Dios nos ha dicho que no y hacemos negocio. A lo mejor, como les digo, no los consumimos, ¿sí? Porque aquí dice que estas gentes hacían negocio, ese era su negocio de ellos, de este país, hermanos, la cría de los puercos, ¿sí? Y la venta de estos animales, ¿sí? Sin embargo, dice aquí que Dios había prohibido esto. ¿Y qué es lo que Dios quería hacer aquí en esta tierra, hermanos, de los gergeseos? Dios quería liberarlos, Dios quería limpiarlos de toda esta inmundicia, de todos estos puercos, hermanos. Dios los quería liberar, ¿sí? Dios los quería liberar. Dice, hay una diferencia también, hermanos, en estas dos historias. Dice que el grupo en Mateo, que estamos leyendo de los gergeseos, dice que salió de las tumbas, ¿sí? Dice que salió de los sepulcros y dice que el hombre, el gadareno,
Dice que salió de la ciudad, ahorita lo vamos a ver, estas son unas diferencias, ¿sí? Dice que el grupo en Mateo, estos dos salieron de las tumbas y de los sepulcros. Y dice que el hombre que se refiere en Lucas, al Gadareno, dice que salió de la ciudad. Dice, Jesús acababa de llegar a las orillas del mar de Galilea, donde había calmado las fuertes y fieras olas. Si vemos ahí, hermanos, antes del versículo 28, lo podemos ver antes del versículo 28, ahí en Mateo 8, antes del 28. Desde el 23, vamos a leerlo. Dice, y entrando en el barco, sus discípulos le siguieron, y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Aquí dice, hermanos, que Jesús acababa de llegar a las orillas del mar de Galilea, donde había calmado las fuertes y fieras olas y corrientes de aire. Dios acababa, hermanos, de calmar una tormenta externa, ¿sí? En la mar ellos venían navegando, dice ahí, ¿sí? Y que empezó a haber unas grandes olas, una tormenta, unos fuertes vientos, y dice que Dios calmó esta tormenta, hermanos. Sin embargo, Dios llega a la orilla del mar de Galilea y se encuentra, hermanos, con otra tormenta, ¿verdad? Pero una tormenta interna. Entonces Dios es capaz, hermanos, de calmar nuestras tormentas externas, pero Dios es capaz también, hermanos, de calmar estas tormentas internas, ¿verdad? Que a veces tenemos dentro de nosotros. Dios es capaz de hacer eso. A veces quizás no hay tormenta allá afuera, ¿verdad? Pero a veces aquí adentro, hermanos, en nuestro interior, hay una tormenta, ¿verdad? Algo nos está atormentando. Y Dios tiene el poder suficiente, hermanos, dice aquí, para calmar lo externo, tanto lo externo como lo interno. Dios tiene ese poder, ¿verdad? Dios es todopoderoso. Dice aquí, dice, ¿qué diferencia hay si Él calma los vientos que les rodean, las olas de la mar, o si Él calma las disposiciones fieras y salvajes dentro de nosotros? El Padre Celestial está en control de todo, hermanos. Él está en control de las tormentas de allá afuera y de nuestras tormentas internas, ¿sí? Ahí en Mateo 8:29, vamos a leerlo, dice, y aquí clamaron diciendo, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Dice, aquí estaban acusando a Jesús de no tener misericordia, hermanos, de estarlos molestando antes de tiempo. Ellos sabían bien quién era Él, hermanos. Estos demonios conocían bien a Jesús, ¿verdad? Y le dicen, ¿qué tenemos contigo, Jesús? Que has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos le estaban diciendo, hermanos, que no era el tiempo, ¿verdad? Que no era el tiempo de que ellos fueran atormentados. ¿Por qué le estaban diciendo esto, hermanos? Porque verdad que un día, hermanos, un día que viene pronto, verdad que Dios va a sujetar a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice la palabra, vamos a verlo en Salmos. Vamos a verlo en Salmos 110. Salmo 110:1. Cuando lo tengan lo leemos. Como dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí dice, hermanos, va a llegar el día, hermanos, en que el enemigo va a ser lanzado. La palabra de Dios dice, ¿verdad? En que el diablo va a ser lanzado, hermanos, al abismo y va a ser atado.
y todos los enemigos, ¿verdad? Todos los enemigos de Dios, todos nuestros enemigos, va a llegar el tiempo en que van a ser atados. Entonces estos demonios le dijeron a Jesús, ¿qué tenemos contigo? Has llegado antes de tiempo. No es el tiempo para que nosotros seamos atormentados. Y sin embargo el Señor Jesús, hermanos, quería limpiar este país de los gergesenos, hermanos, de toda esta inmundicia. Quería liberar este país, hermanos, de todos estos puercos, de toda esta inmundicia que había ahí, ¿verdad? Y vamos, dice, escarnecían a Jesús diciendo, ¿qué haces aquí? No puedes venir a molestarnos. Tú sabes que no es tiempo aún de que pongas juicio sobre nosotros. Pero el Padre, hermanos, dice aquí que tenía un plan, ¿sí? Y el Hijo dice que tenía ese mismo plan. El Hijo, hermanos, siempre se movía conforme a la voluntad del Padre. Dice la palabra de Dios que el Hijo hacía lo que veía hacer al Padre. Y que el Hijo decía lo que oía decir al Padre, hermanos, dice la palabra de Dios. Entonces, si el Señor Jesús llegó ahí, hermanos, es porque Él vio al Padre, ¿verdad? Ir ahí a ese lugar, ¿verdad? De los gergeseos, y Él vio al Padre, entonces Él fue, ¿verdad? Ahí, porque Él iba a hacer algo, iba a hacer un milagro ahí. Dice, vamos a leer el 8:30, ahí mismo en Mateo. Estamos en la de Mateo 8, el versículo 30, dice, el 30 y el 31, dice, y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo, dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos, ¿sí? Dice aquí, ellos dijeron en pocas palabras, si vas a hacerlo, si vas a atormentarnos antes de tiempo, quitándonos de nuestra morada actual. La morada actual, hermanos, era estos hombres, ¿verdad? La morada de ellos eran estos hombres, sí, esa era su morada actual. Dice, cuando menos déjanos indicarte a qué lugar queremos ir, ¿verdad? Como que eso le dijeron a Jesús, ¿verdad? Por lo menos déjanos indicarte a dónde queremos ir. Dice, déjanos ir a una habitación similar. Imagínense este hombre cómo ha de haber estado, hermanos, internamente, ¿verdad? Que estos demonios le dijeron, déjanos ir a una habitación similar, a unos puercos, hermanos, ¿sí? Que la palabra de Dios dice que los puercos son inmundos, ¿verdad? Y dice, por lo menos déjanos ir a este lugar similar. Dice, el Señor sabía que esos gergeseos, ¿sí? No debían hacer esta clase de negocios con los cerdos, porque la Torá, la verdad lo prohíbe. Jesús ya había limpiado, dice aquí que Jesús ya había limpiado una vez el templo, hermanos, ¿se acuerdan? Cuando limpió el templo, dice, Jesús ya había limpiado el templo una vez por dentro, y ahora dice que lo iba a limpiar por fuera. ¿Sí? Él quería limpiar el templo por fuera, hermanos. Él quería deshacer, ¿verdad? Que estos puercos, hermanos, ¿sí? Murieran, que esta inmundicia, hermanos, la dejara este pueblo. Vamos a ver en Mateo 8:32. Ahí mismo en el 32. Dice, y les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos, y aquí todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en la mar, y murieron en las aguas, ¿sí? Dice, y los porqueros huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados, y aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron, le rogaban que saliese de sus términos, ¿sí? Aquí vemos, hermanos, que el Señor Jesús les dijo, id. Él simplemente dijo, id, hermanos. Vean esta palabra tan pequeña que utilizó. Solamente les dijo, id, y dice que los demonios salieron y se fueron al hato de los puercos, ¿sí? Y estos endemoniados, hermanos, fueron liberados, ¿sí? Fueron hechos libres, hermanos.
Sí, pero en esta historia, hermanos, no vemos que los endemoniados, vean cómo termina, ahí termina la historia, hermanos. Ahí termina. Dice, este es el fin de la historia. ¿No se les hace un fin peculiar? Que haya acerca de esos dos hombres endemoniados. No hubo en ellos cambio alguno. Uno debe de aceptar el cambio y abrazarse para no dejarlo ir. Se necesita querer el cambio, dice. Aquí vemos, hermanos, que estos endemoniados gergesenos, no vemos que hicieran algo, ¿verdad? No vemos que fueran con el Señor Jesús y lo abrazaran y le dijeran gracias y le dijeran queremos seguirte, Señor Jesús, que nos has hecho libres. Ya los había liberado, hermanos. Ya estaban libres y sin embargo no los vemos que hayan tenido gratitud con el Señor Jesús. No vemos que hayan ido y le hayan dicho, Señor, te queremos seguir, queremos ir a donde quiera que tú vayas. No vemos eso, ¿verdad? Vemos que ahí termina la historia, hermanos. Y esto es algo que no debemos de hacer, ¿sí? Dice aquí este estudio, hermanos, que los demonios que salieron de estos hombres se metieron en los puercos y se echaron a este despeñadero en la mar. Y dice, hermanos, que los puercos se murieron. Pero dice en este estudio que esos espíritus o esos demonios, que el Señor Jesús no los ató. ¿Por qué, hermanos? Porque Él vio la actitud de estos hombres, de estos endemoniados. ¿Verdad que hay una cita en la palabra de Dios que dice que cuando Dios te libera, hermanos, esa cita, hermana, ¿cuál es? Donde dice que Dios te libera, que saca de tu casa y los demonios vuelven y la encuentran limpia, barrida y todo. Dice que estos demonios llaman a sus amigos, ¿sí? Llaman a sus amigos, hermanos, y traen más demonios. ¿El 12? En Mateo 12 vamos a verlo. 12, 43 y 44. Vamos a verlo. Vean lo que dice en el 43. En Mateo 12, ahí mismo el 43. Dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Vean lo que dice ahí, hermanos. Y en este estudio dice que el Señor Jesús no ató a estos demonios, hermanos, ¿sí? ¿Y qué nos da a entender aquí en el estudio? Dice que estos demonios, hermanos, quizás volvieron a entrar estos hombres. ¿Por qué? Porque no tuvieron la gratitud, porque no abrazaron al Señor Jesucristo, porque el cambio, hermanos, que ya habían tenido, no lo abrazaron, no se abrazaron a los pies del Señor Jesús. Entonces, ahí dice que es el fin de esta historia, hermanos, ¿sí? Imagínense, esto es lo que no debemos de hacer. Ahora vamos a ver la otra historia, la historia de los Gadarenos. Vamos a ver Lucas 8:28. Desde el 27, hermanos, desde el 26. Lucas 8:26. Dice, ¿ya lo tienen? Vamos a leerlo. Dice, y navegaron a tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo de la tierra le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. Dice, el cual como vio a Jesús, ¿qué hizo?
exclamó y se postró delante de él y dijo a gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes. Aquí, hermanos, vemos, dice, los hombres en la primera historia clamaron, pero nunca se postraron, ¿sí? Y aquí vemos a este hombre que dice que clamó a gran voz, pero ¿qué hizo? Se postró. Es decir, se rindió delante de Jesús, ¿verdad? Se rindió delante de él, hermanos, ¿sí? Dice, se postraron. Cuando este hombre oyó decir a los diablos que se trataba de Jesús, ¿sí? Él oyó decir a esos diablos que él traía dentro, hermano, a esos demonios, que este hombre que estaba allí era Jesús. Dice, cuando este hombre oyó decir a los diablos que se trataba de Jesús, se postró, dice, pensando, puedo recibir ayuda. Ahora, no importa cómo me encuentro, existe ayuda, me encuentro delante del Salvador, ¿sí? Dice, este hombre, hermanos, ni siquiera estaba buscando a Jesús, ¿verdad? Este hombre no lo estaba buscando, ¿sí? No vemos que este hombre haya ido a buscarlo. Vemos que el Salvador, que Jesús fue, ¿verdad?, a buscarlo a él. Fue a su encuentro. ¿Por qué, hermanos? Porque lo quería liberar. Y sin embargo vemos aquí este hombre, su actitud, ¿verdad?, delante de Jesús. Ahí estaba delante de él Jesús, hermanos. Y dice que clamó, ¿verdad?, que exclamó, y dice que se postró. Se postró. Él hizo algo diferente, hermanos, que los otros dos, ¿verdad?, que los gergeseos. Este hombre dice que se postró delante de Jesús. Vamos a ver ahí en Lucas 8, 28, 31. Vamos a leer hasta el 31. Dice, el cual como vio a Jesús exclamó y se postró delante de él y dijo a gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba y le guardaba preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿qué nombre tienes? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Dice, ellos le rogaban, le suplicaron, sabían que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Sin embargo, le preguntaron, hermanos, estos demonios sabían que él era el Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Ahí dice, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Sí? Estos demonios sabían quién era Jesús, hermanos. Sabían quién era él, ¿sí? Lo conocían. Dice aquí, sin embargo, le preguntaron diciendo: ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué tenían que ver con él, hermanos? Él era su creador. ¿Qué tenían que ver con él? Estos demonios se atrevieron a decirle: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de David? ¿Qué tenemos contigo? ¿Sí? Y aquí dice que el Señor Jesús, ¿qué tenían que ver con él? Él simplemente era su creador. Imagínense, hermanos, ¿sí? Él era su creador, ¿sí? Dice, ellos le rogaron: si nos vas a mandar fuera, no te atrevas a mandarnos al pozo del abismo, al Tejón, ¿sí? Abismo es como se tradujo a la palabra hebrea Tejón, hermanos, pozo del abismo o abismo sin fondo, ¿sí? Vamos a ver en Éxodo, dice, así que el hato se arrojó de un despeñadero en el lago y ahogóse. Ellos se ahogaron, hermanos, dice aquí, ¿sí? Es la misma expresión que se puede encontrar en Éxodo 15. Vamos a ver Éxodo 15. En Éxodo 15.
Éxodo 15, el 4 y el 5. Vamos a leerlo, ¿ya lo tienen? Éxodo 15, 4 y 5. Vamos a leerlo, dice: los carros de Faraón a su ejército echó en la mar, y sus escogidos príncipes fueron hundidos en el mar Bermejo. Dice, los abismos los cubrieron, como piedra descendieron a los profundos. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Dice, hermanos, que esa misma expresión que se utiliza ahí en esta historia, de que estos puercos cayeron y se ahogaron, esa misma expresión es la que se utiliza aquí, ¿sí? Donde dice, los carros de Faraón y a su ejército echó en la mar, y sus escogidos príncipes fueron hundidos en la mar. Dice, los abismos los cubrieron, ¿sí? Aquí dice, hermano, que los príncipes escogidos de Faraón fueron echados en el abismo Tejón, ¿sí? Cuando nosotros, hermanos, bajamos a las aguas, ¿verdad? Que fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Dice aquí la palabra de Dios que estos egipcios, hermanos, que nosotros traíamos cargando, dice que fueron sepultados y fueron hundidos en este Tejón. Es decir, Dios los ató, hermanos. A ellos sí Dios los ató. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una elección, ¿verdad? Porque nosotros abrazamos al Señor Jesús y le dijimos, no te queremos dejar ir, Señor Jesús. Entonces, como Él vio esta elección que nosotros hicimos, hermanos, Él ató a estos egipcios. Y dice que es la misma expresión que se utiliza acá en esta historia, hermanos, cuando los puercos se ahogaron. Dice que el Señor Jesús, hermanos, estos demonios que sacó del Gadareno, dice que es la misma expresión de que fueron hundidos, que fueron sepultados en este abismo Tejón. O sea que el Señor Jesucristo, hermanos, estos demonios, ¿sí? Que sacó del Gadareno, hermanos, sí fueron atados, ¿verdad? Sí fueron mandados al abismo. ¿Por qué? Porque este hombre hizo algo diferente. Dice que exclamó y se postró en sujeción al Señor Jesús. Hizo algo distinto, hermanos. Entonces hay una diferencia entre un creyente, hermanos, entre alguien que cree solamente en el poder de Dios, ¿sí? Y hay una diferencia entre un cambiador, ¿sí? Alguien que realmente cambia, alguien que realmente abraza el cambio, hermanos, ¿sí? Alguien que no solamente se deja llevar por el poder de Dios, sino alguien que realmente está amando al dador, ¿verdad? Al autor de ese poder, hermanos. Alguien que realmente está viviendo en esta relación personal con Dios. Hay una grande diferencia. Cuando tú haces eso, hermanos, si Dios te libera, Él sí va a atar a esos demonios. Él sí va a atar y los va a mandar al abismo Tejón, como dice aquí, hermanos. Y esos demonios nunca más te van a volver a atormentar. ¿Por qué? Porque tú hiciste una buena decisión, porque tú abrazaste al Señor Jesucristo, porque tú te abrazaste de sus pies y le dijiste, no te voy a dejar ir. Aquí podemos ver más adelante en esta historia, hermanos, que dice que estos hombres, hay una similitud en las dos historias. Dice que los hombres de la ciudad salieron al encuentro y fueron, ¿verdad?, a decirle a todo el pueblo, ¿sí? Fueron a decirle, ahí está Jesús y nos está echando a perder el negocio. Es decir, ¿cuántos puercos no fueron muertos ayer, hermanos? Les estaba echando a perder el negocio. Era su negocio de ellos, se los estaba echando a perder. Entonces estos hombres, dice aquí, que fueron y les dijeron a los de la ciudad, y los de la ciudad salieron a decirle, ¿sabes qué? No te queremos, vete, ¿verdad? Pero dice que este hombre, ¿verdad?, a diferencia de ellos, este hombre dice que no le dijo vete. Si lo vemos más adelante, hermanos, ahí más adelante en el versículo
Dice, desde el 33 vamos a ver, y salidos los demonios del hombre entraron en los puercos, y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago y ahogóse. Dice, y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Dice, y salieron a ver lo que había acontecido y vinieron a Jesús y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Hermanos, este hombre antes de ser liberado, dice la palabra de Dios que andaba desnudo. Imagínense qué tanto estaba este hombre atado, hermanos. Dice aquí que ni siquiera tenía la conciencia de vestirse. ¿Sí? Y los hombres en los gergeseos, hermanos, ellos sí. Dice que, o sea, no dice que andaban desnudos. Imagínense este hombre qué tanto estaba siendo atormentado, qué tanto estaba siendo atado, que ni siquiera podía vestirse. Y dice que estos hombres salieron y cuando regresaron, ¿cómo lo encontraron? Ya lo encontraron vestido, hermanos, ya lo encontraron diferente, ¿verdad? Porque ya había sido liberado. Dice, y les contaron los que lo habían visto cómo había sido salvado aquel endemoniado en el 37. Entonces toda la multitud de la tierra de los gadarenos alrededor le rogaron que se fuese de ellos porque tenían gran temor. ¿Temor a qué, hermanos? A que les echara a perder su negocio, a que ya no tuvieran entradas de dinero, hermanos, ¿sí? Dice, entonces toda la multitud de la tierra de los gadarenos alrededor le rogaron que se fuese de ellos porque tenían gran temor. Y él subiendo en el barco volvióse, dice, y aquel hombre, vean lo que dice ahí, de quien habían salido los demonios, le rogó para estar con él. Mas Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí vemos una diferencia, hermanos. Dice que Jesús se había vuelto, ¿verdad? Y dice que este hombre le rogó estar con él, hermanos. Algo que no hicieron los otros hombres, ¿verdad? No vemos nunca que los otros endemoniados gergesenos, hermanos, le hayan dicho a Dios, queremos estar contigo. Sin embargo, este hombre dice aquí que le rogó, hermanos, para estar con él. Dice, mas Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, hermanos, él era un cambiador, ¿verdad? Porque ya que él había sido liberado, él pudo salir, ¿verdad?, a la ciudad, y dice que iba publicando, hermanos, lo que Jesús había hecho con él, cómo él había sido liberado, y dice que le rogó al Señor Jesús, ¿verdad? Pero el Señor Jesús lo mandó a publicar, le mandó a decir, ve a decirle a las gentes las grandes cosas que yo he hecho contigo, todas aquellas cosas, hermanos. Entonces, cuando tú, hermano, abrazas al Señor Jesús, cuando tú realmente lo abrazas el cambio, ¿sí? Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, hermanos, y Dios las hace. Dios hace grandes cosas en nosotros. Dios nos ha liberado de tantas cosas, hermanos. A mí en lo personal Dios me ha liberado de muchas cosas, hermanos, ¿sí? Pero ¿saben qué pasa con nosotros? Que muchas veces no abrazamos ese cambio que el Señor ha hecho. No tenemos la gratitud suficiente, ¿verdad?, para decirle a Dios, gracias porque he sido libre y no te quiero dejar ir. Dice que este hombre le rogó, hermanos. Cuando alguien ruega, hermanos, no es nada más de decirle, quiero estar contigo, ¿no, verdad? Cuando alguien es rogón, hermanos, como a veces son nuestros hijos con nosotros, ¿verdad? Cuando quieren un dulce, un juguete, ¿cómo están? Papá, quiero esto, y se ponen a llorar y a decir, yo lo quiero, y llore y llore. Hermanos, este hombre se puso así con el Señor Jesús.
¿sí? Se puso a rogarle y a decirle, quiero estar contigo, quiero este cambio, quiero abrazar este cambio. Ha habido un cambio en mi vida. Él ya se encontraba vestido, hermano, él ya se encontraba en sus 5 sentidos, ¿verdad? Se encontraba bien, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? Que muchas veces no abrazamos al Señor Jesús. Muchas veces solo queremos su poder. Muchas veces solo queremos que Él haga esto y aquello. ¿Sí? Que Él nos libere, que Él haga esto y aquello. Pero ¿a Él realmente lo estamos queriendo, hermanos? ¿Realmente lo estamos abrazando a Él? ¿Realmente estamos abrazando al autor de este poder? ¿Sí? ¿Qué tanto Dios ha hecho en tu vida, hermano? No podemos decir que Dios no ha hecho nada. Dios ha hecho muchas cosas, hermanos. ¿De cuánto no nos ha librado Dios, aún sin que nos demos cuenta? ¿Sí? A veces a lo mejor va a pasar algo en contra de nosotros y ni cuenta nos damos porque Dios ya hizo algo, hermanos, para alejar aquello. Y sin embargo no tenemos la gratitud para venir y decirle, Dios, te abrazo a ti, te quiero a ti. ¿Sí? Cuando tú haces esto, hermanos, entonces el poder de Dios sí se mueve a tu favor. Entonces Dios ata a estos demonios, hermanos. Como dice aquí que los mandó al abismo Tejón. Hermanos, y estos demonios le decían, no es el tiempo, Jesús. No es el tiempo. Pero sin embargo Dios, el Señor Jesús los mandó al abismo Tejón, hermanos, los ató. ¿Para qué? Para que no regresaran a verdad a ese cuerpo, para que no regresaran. ¿Por qué? Porque este hombre había tenido un encuentro real con Dios, hermanos. ¿Y qué es lo que Dios está buscando, hermanos? Que seamos liberados, que ya dejemos todo eso, hermanos, que ya dejemos todo eso que nos está atando. Hay muchas cosas que nos están atando a esta tierra, hermanos. ¿Por qué creen que Dios no ha venido? Estamos viviendo tiempos tan duros, tan difíciles, hermanos. La violencia, todo lo que se está viviendo. ¿Y por qué Él no ha venido, hermanos? Porque nos hace falta dejar algo que hemos tenido ahí guardado. ¿Sí? Algo que, con lo cual hemos, como dice aquí, algo con lo cual hemos hecho alianza. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios quiere liberarnos en esta hora. Dios quiere hacer algo con nosotros, pero si realmente tú abrazas al Señor Jesús, si realmente tú lo tomas y le dices, no te voy a dejar ir, Él va a hacer algo contigo, hermano. Él va a hacer algo con nosotros. ¿Sí? Él quiere hacer algo, Él nos quiere liberar, hermanos. Físicamente también Dios va a hacer algo, hermanos. Esto yo no lo había podido predicar, pero cuando escuché a la hermana el domingo pasado dije, y yo no sabía que iba a predicar ahorita. Ayer me avisaron los hermanos, ¿sí? Y yo no sabía, pero yo dije, Dios, quizás esto no es para allá, es para aquí, porque tú quieres hacer algo aquí. Por eso no he podido predicarlo. Van 2, 3 domingos que no puedo ir. Dije, esto es para aquí, Dios, por lo que escuché el domingo pasado. Y Dios lleva, hermanos, una línea. Y Dios está buscando algo de nosotros. Entonces vamos a hacer algo, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Como esta mujer, hermanos, como esta mujer que dice que tenía este flujo, ¿verdad?, de sangre. Ella quería ser liberada, ¿sí? Y dice que se arrastró a los pies del Señor Jesús, ¿sí? Que cuando lo tocó, hermanos, dice que fue liberada de aquello, ¿sí? Vamos a orar, vamos a decirle a Dios, vamos a abrazar al Señor Jesús, hermanos, y a decirle, de veras,
De veras quiero ser liberado, de veras quiero, Dios. No quiero nada que me esté atando a esta tierra. Aquello que no he dejado, a lo mejor es falta de perdón, hermanos, ¿verdad? Como lo han estado predicando. A lo mejor no perdonamos a alguien. A lo mejor no perdonamos a nuestro papá, a nuestra esposa, a nuestros hijos, qué sé yo. Necesitamos perdonar, hermanos. A lo mejor eso es lo que nos está atando a esta tierra. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos haga libres, ¿sí? Bendito el nombre de Jesús, aleluya.